En el nuevo episodio de Experimenta el Podcast tenemos a una persona que además de amigo es alguien que no se considera nunca un turista. El señor William Ramos de Siempre Viajero. William, 1.000.000 de gracias por estar aquí en el nuevo espacio de Experimenta el Podcast. Gracias por venir aquí. Aquí te presento a Leandro, que es mi compañero. Y quiero que hablemos un poco de ti, sobre Siempre Viajero, la parte de cómo tú has convertido una pasión, no simplemente en un negocio, sino prácticamente en un legado, en lo que tú estás creando con el proyecto de Waley y con lo que tú has podido crear con la hermana nación de Haití. Exactamente. Entonces, háblanos un poco de ti. ¿Quién es William Ramos? ¿Cómo nace el proyecto de Siempre Viajero? Bien, perfecto. Bueno, primero agradecerte, mi hermano. Te doy la mano aquí en vivo. Porque, y a ti Leandro también, mi hermano. Porque primero, oye, la verdad que venía aquí a hacerlo aquí con la vista de esa. Es una chulería. Esto es lo máximo que hay. Que le auguro muchos éxitos. Gracias. Y lo segundo, ya diría que hay una trayectoria de 4 años y medio, casi 5 años, increíblemente, cuando empieza ya de una manera oficial el hecho de uno, vamos a decirlo así, materializar lo que fue mi pasión por los viajes, ya con Siempre Viajero RD, que es una agencia ya con todas las de la ley, como nosotros decimos. Entonces, ha sido un recorrido largo donde poco a poco se han ido agregando destinos y servicios, donde uno ha tenido el privilegio de contar con el apoyo de la gente que sobre todo de alguna forma se siente identificado con la visión de lo que es un turismo sostenible, un turismo comunitario, un turismo alternativo, que es la palabra que yo siempre he utilizado, saliéndonos un poco de solamente ver la República Dominicana con la parte turística o los 3 lugares que siempre conocemos. Entonces esa ha sido básicamente mi visión, intentar dar a conocer el potencial turístico de las comunidades de la República Dominicana, teniendo en cuenta siempre a la persona, o sea, a la gente de la comunidad, para contribuir con su desarrollo. Ese ha sido básicamente el enfoque. Buenísimo, buenísimo. Y William, ¿cómo nace, cómo tú, de tu carrera anterior, no tú antes de tener la agencia de viajes, que tú tenías? O sea, ¿a qué tú te dedicabas y cómo nace este proyecto? Cuéntanos brevemente tu historia de cómo nació Siempre Viajero, cómo tú convertiste lo que es tu pasión de viajar en un negocio, toda esa historia detrás. Bueno, yo soy ingeniero de telecomunicaciones, increíblemente. Lo que nadie se espera, esa respuesta, ¿eh? Ingeniero de telecomunicaciones, cogí mucha lucha con la carrera. ¿Te empleaste? Me empleé, duré 3 años trabajando en una empresa de Zona Franca, donde agradezco muchísimo ese trabajo, porque me dio otra visión, sobre todo el hecho de tú manejar a un capital, manejar un personal, para decirlo así, donde yo tuve la oportunidad de escalar a un nivel que me permitió estar de tú a tú con el presidente de la empresa, también me permitió el hecho de negociar. Era una empresa que era de Zona Franca, entonces se hacían medias deportivas y se trabajaba mucho con clientes estadounidenses y la verdad es que todo ese meollo y todo ese asunto que pudimos a lo mejor vivir durante esos 3 años, yo nunca digo que fue un error. Mucha gente dice, ¿y tú no crees que fue un error haber estudiado ingeniería si ahora te dedicas a otra cosa? Yo digo que no, que todo, uno va sumando cositas del pasado a lo que uno es hoy día. Claro. Entonces luego tuve la oportunidad de irme a España, hice una maestría que fue un MBA, que tiene que ver con negocios, mención emprendimiento, marketing. También hice cosas de actuación y la gente no lo sabe. Yo siempre pongo en mi biografía que soy actor, pero yo siempre digo, bueno, uno nunca sabe. Uno se le pega. Se le puede pegar a uno, y más que tú sabes que en este país todo el mundo es actor. O sea, yo hice cosas de oratoria, de coach de vida, o sea, life coach. Tú eras otro tipo de coach también. También. Mira. ¿Cuál era ese tipo? No, yo quiero que lo diga aquí. ¿Cuál era ese tipo de coach así que te llamaba la atención en ese momento? Nosotros dábamos una charla que se llamaba ¿Cómo entender al sexo opuesto? Que se supone que era una charla de seducción. Pero nosotros la dábamos enfocada a mujeres, no para hombres, porque realmente el público bueno es la mujer. El hombre, olvídate de eso. No, Iván. Pero ustedes le enseñaban a la mujer cómo ligar con un hombre, cómo seducir a un hombre.
Nosotros básicamente le enseñábamos a la mujer cómo llevar una relación en armonía. Literalmente. Literalmente. O sea, no era porque el concepto a veces se veía como medio morboso, pero no lo era, porque yo tenía conmigo personas que eran psicólogos, gente que tenía que ver con programación neurolingüística, o sea, PNL, que es un poco conocido últimamente. Y eran conceptos básicamente de inteligencia emocional, muchas cosas que tenían que ver. O básicamente lo que resumía era que queríamos reducir la violencia intrafamiliar que había, sobre todo con el tema de la mujer, los feminicidios. Porque partíamos del concepto que si la mujer entendía cómo pensaba el hombre y el hombre cómo pensaba la mujer, eso pudiese contribuir a que las relaciones sean más duraderas y más llevaderas. Oye, eso está Y eso fue nuestro chulísimo. concepto. ¿Y por qué dejaste de hacerlo eso? Yo siempre digo que todo es un tema de evolución. A mí siempre me gustó mucho Anthony Robbins, por ejemplo, que hablaba de, bueno, es el papá del tema de life coach. Tony Robbins. Tony Robbins. Y entonces yo decía que yo no podía, de repente, aquí en Santo Domingo, decir, yo voy a dar una charla de coach de vida, porque van a decir, ¿quién es este tipo? Sin embargo, cuando nosotros dijimos una charla de seducción, No, espérate, yo voy para allá. Vamos a ver qué es lo que tu muchacho está diciendo. Y eso me brindó la oportunidad, inclusive junto con mi otro compañero en ese momento, de ir a programas de radio, de televisión. Por ejemplo, fuimos a Chévere Nights, estuvimos con Sergio Carlos en 12 y 2. O sea, hubo todo un know-how ahí con el tema del contenido, como tuvimos la oportunidad de ir a tantos programas. Y eso permitió que uno tuviese una exposición. Porque estamos hablando que todavía las redes sociales no eran el boom. Había redes sociales, Twitter, Facebook, pero tú no vivías del contenido de las redes todavía. Claro. Sí, todavía estaba muy crudo ahí. Pero es muy interesante esa parte de tu historia. O sea, no nada más la parte de seducción, sino la parte también de la zona franca y de telemático. Y cómo todo eso se conecta de una forma mágica, se podría decir. Y tú terminas monetizando lo que era tu pasión desde el inicio, que era la parte de viajar. Claro. Porque también hay una parte que tú no has dicho aquí, que es la parte que tú, con la parte de tenis de mesa y eso, tú también viajabas mucho y eso. Entonces, desde pequeñito, William se la ha pasado viajando y llega lo que siempre viajé. Llega de España, tú de una forma u otra tú descubriste, si no mal no me equivoco, Montaña Redonda, ¿no? Vamos a decir que las redes. Bueno, las redescubriste, digamos. Cristóbal Colón, que claro. Descubrió, exacto. Ya los sitios estaban aquí, pero es una realidad. Entonces tú lo hiciste pública y ahí es que nace Siempre Viajero, cuando la gente le da la gana de Correcto. Ahí la montaña redonda con el columpio infinito de Miches, para que la gente se ubique también. Yo diría que fuimos por lo menos el primer grupo en hacer una acampada en la montaña redonda. Yo vi el potencial, conversé con el dueño del lugar, básicamente intenté persuadirlo de que él tenía una mina de oro en sus manos. Y así fue. Y así fue, o sea, la verdad que es una gran bendición porque el hecho de yo ver que ellos estén progresando significa que el pueblo de Miches también se ha visto beneficiado y sin embargo vemos las inversiones extranjeras como están ahí ahora con el tema de la familia Cisneros, de la Fundación Tropicalia y muchísimo trabajo que se está haciendo en esa comunidad que es positivo. Totalmente. Es positivo, entonces creo que lugares como la Montaña Redonda, que tú puedas de alguna forma comercializarlos y que ellos puedan sacar provecho. Creo que así como la Montaña Redonda en República Dominicana hay muchísimos sitios que todavía se pudiesen explotar de esa forma. Y te siguen moñando la gente de Montaña Redonda, ya no te moñan. No te moñan. No, mira, si tú supieras que en ese sentido, vamos a decir que yo soy una persona como tan, que no le doy mente a nada, como decimos nosotros los dominicanos. Y la verdad es que sería muy injusto de mi parte yo decir como que ellos me tienen que mojar, tú sabes, porque realmente ellos fueron los que hicieron el trabajo. Sí. Y ellos siempre han sido muy agradecidos conmigo, siempre han tenido un gesto muy bonito de su parte, de llamarme, de involucrarme en sus actividades. Y a mí con eso me sobra, con el hecho de yo verlos a ellos, que le está yendo bien, que ha traído desarrollo. Yo creo que eso es parte de lo que yo quiero. Literalmente. Totalmente. Eso es parte de tu visión, digamos. Una pregunta, William. Si yo te digo a ti, ¿quién tú eres ahora mismo? ¿Cómo tú te defines? Pues te diría que una persona soñadora, una persona que le gusta evolucionar, que le gustan los retos, que no le gusta estar, vamos a decir, en un mismo lugar, sino que creo que la palabra evolucionar siempre me ha perseguido. Me gusta mucho la parte espiritual también, que no lo suelo conversar mucho, el hecho de meditar, por ejemplo, o de intentar vivir el momento presente.
Pero creo que una persona sin duda soñadora, optimista, que creo mucho en mi país, en mis convicciones, de una familia que me ha inculcado sobre todo la seriedad, la honradez y no puedo mencionar otra cosa que no sea eso. O sea, ya es un tema de que la otra persona es quien tiene que definir de acuerdo a tus actos. Pero si me tocaría definirme en ese caso, diría algo que fuese por ahí, por esa línea. Sí, William, hay algo que para mí tiene muchísimo mérito que tú has logrado, y es que como un negocio, entre comillas, tradicional, tú has podido impactar tanto a nivel nacional y a nivel internacional. A nivel nacional, tú, por ejemplo, con el caso de Montaña Redonda, digamos que tú revitalizaste la zona de Miches con algo muy, muy sencillo para el que lo ve de fuera, pero que de una forma u otra, tal como tú dijiste, tal vez revitalizó toda una comunidad. Eso mismo tú lo estás logrando con la parte del proyecto tuyo de Gualey, que quiero que entremos un poco en detalle con eso. Y también cuando tú inicias los viajes hacia Haití, que de aquí no era muy común hacer ese tipo de excursiones, tú le das una vida nueva al concepto de viajar a Haití y le quitas todos los mitos de que era muy peligroso, de que no se podía. Tú te fuiste a Haití con prácticamente motoconcho y te diste una experiencia que muy poca gente se ha podido dar. Entonces, para mí, tiene un mérito increíble. Como algo tan sencillo como una agencia de viaje, tú has hecho que realmente cambie la vida de comunidades, no simplemente de la gente que coge la excursión. Entonces, ¿cómo se da eso? ¿Por qué tú tomas ese camino tan distinto a las otras agencias de viajes tradicionales? ¿Y quién se vuelve William Ramos después de que ve que puede impactar realmente una comunidad, no simplemente los clientes de su compañía? Bueno, primeramente agradecerte por ese comentario, porque la verdad es que uno a veces hace las cosas y tú no sabes cuál va a ser la consecuencia. Simplemente uno tiene una visión y uno enfoca sus energías y gracias a Dios, como dice aquella frase, que cuando uno quiere una cosa, el universo entero conspira a su favor. Y creo que puedo decir que esa frase, en mi caso, puede ser que se haya aplicado, sobre todo en esos casos específicos. Por ejemplo, en el caso de Miches, vemos cómo ha ido corriendo, o sea, se aplicó lo que yo le llamo un efecto dominó. En el caso de Gualey, realmente para mí eso no es un invento de William Ramos, sino que yo lo he visto en otros países y yo decía, pero ¿por qué nosotros no lo hacemos en mi país? Es decir, yo estuve en Colombia, fui a la Comuna 13 de Medellín y vi cómo ese barrio o esa zona que pasó a ser de uno de los sitios más violentos de todo Colombia, hoy día es uno de los puntos turísticos más visitados. Y yo dije, ven acá, pero ¿y cómo es eso? Entonces, en Brasil, por ejemplo, las favelas, cómo son puntos que van los reggaetoneros a grabar videos musicales, Daddy Yankee, la canción esta de Despacito se grabó en una favela, por ejemplo, si yo mal no recuerdo. Creo que Chino y Nacho también grabaron. Han grabado mucha gente en temas de favela. Las favelas siempre llaman la atención de los extranjeros que quieren ver cómo vive la persona local. Y yo decía, oye, pero ven acá, nosotros en República Dominicana, específicamente en Gualey, que siempre me había llamado la atención por el tema de las pozas de Gualey, que son unos manantiales, que ya tuve la oportunidad de visitarlo finalmente. Y también el tema del río Sama, o sea, no es noticia para ninguno de nosotros que nosotros somos de los únicos países que siempre vimos de espalda a los ríos y al mar. Claro, increíble. Entonces tú dices como que, oye, pero ¿por qué no se le ha ocurrido a nadie? O sea, porque la gente siempre se va por lo político, la gente siempre dice, no, que lo político, pero óyeme, pero es que uno tiene que olvidarse de lo político, uno tiene que hacer las cosas uno mismo. Entonces yo lo que dije fue, bueno, yo humildemente quiero hacer este trabajo con mi contenido, o sea, sin esperar nada, sin tocarle la puerta ni siquiera a un político ni a un empresario. Mi visión fue desde un principio tocarle la puerta a los chicos de la comunidad, como decimos nosotros, a los tigres de Gualey, para que ellos sean los que me den el recorrido a mí por su barrio y yo con mi cámara y mis fotografías, entonces hacer mi contenido que se sube en YouTube, por ejemplo, y en Instagram, y ver qué sucede después. O sea, lo que yo tenía en mente era ir a Gualey y diseñar una ruta turística. Y entonces cuando yo publiqué eso, o sea, que lo escribí, básicamente que hice una propuesta. El país se volvió loco. Bueno, no te voy a decir que el país se volvió loco, pero por ejemplo, Ernesto Alemani, un director de cine, le agradezco muchísimo, fue de los primeros que me contactó y me dijo, mira, yo conozco a la seguridad del barrio, decía, al tigre del barrio, que si tú vas con él, no hay problema. Y yo, no, pues mira, si tú quieres tal día, yo quiero ir. Tú te unes conmigo. Y él fue de lo que dijo, sí, yo voy contigo. Y de ahí se empezó a sumar gente que está haciendo un trabajo previo con el tema del teleférico. O sea, que ya identificamos que son gente que tienen muchísimas cosas ya. O sea, que ellos están haciendo trabajo con niños, con el tema de la música, con la parte artística,
con la parte de danzas. Entonces me di cuenta que realmente ya hay un trabajo previo, o sea, que no es que llegué yo y el gran salvador, sino que la idea mía puede ser un catalizador. O sea, ya nosotros le hemos presentado la idea a mucha gente que tiene que ver con por ejemplo, la mancomunidad de Santo Domingo, del Gran Santo Domingo. Y yo me di cuenta que había un representante de cada barrio que estaba haciendo un trabajo en sus barrios. Claro. Y el representante de Gualey, cuando yo hablé, que expuse mi caso, el tipo básicamente me besó los pies. O sea, óyeme, qué bueno, porque el concepto que yo decía era, y era algo que hablábamos con ellos, cuando tú le dices a una gente de un barrio, mira, no tire la basura, ellos dicen, ¿y por qué yo no voy a tirar la basura? Pero cuando tú le dices, mira, no tires la basura, porque si tú la tiras, no van a venir los turistas y no hay dinero entonces. Ah, espérate. Todo. Ahora la cosa. Ahora que se habla de dinero, entendí, todo cambia. Entendí. Sí, claro. Entonces, como que ahora yo estoy basando mucho mi pitch en eso. Que es como que, ok, ya identificamos que hay talentos en el barrio, que hay muchachos buenos, que no todo es delincuencia, que hay artistas urbanos, hay escultores, hay pintores, hay bailarines, pero cómo ellos se pueden dar a conocer. Entonces, una vía es mediante ese turismo, porque yo, por ejemplo, voy ahora en una excursión, que Gerardo se inscribió inclusive, y la idea es hacer esa primera excursión, pero no es que yo solamente soy el único que quiero hacer excursiones, yo lo que quiero es que otras personas también se motiven y digan, pues mira, yo también quiero hacer esa ruta. Y los contactos, míralo ahí donde están, que son los mismos muchachos de la comunidad. O sea, es ellos mismos que te van a hacer la excursión. No es con policía que yo estoy yendo, porque yo también dije eso. Yo no quiero ir con una patrulla, con un AK-47. O sea, yo quiero ir yo y que ellos sean los que me protejan a mí. Porque si, por ejemplo, yo voy y me roban mi cámara o pasa algo, yo lo que voy a decir, no, pues ustedes son unos locos viejos. O sea, yo me voy de aquí. Entonces ellos ya identificaron eso y dijeron, no, pero espérate, nosotros por esta vía podemos tener una exposición que necesitamos. Claro. Entonces como que partiendo de esa teoría, entiendo que si se aplica eso y se aplica el mismo efecto dominó de la montaña redonda, pudiésemos tener, por ejemplo, cruceros que vayan a ver el barrio de Gualey. Y ya, desde que yo empecé con esa idea, han empezado a escribirme de otras comunidades, presentándome lo que tiene la comunidad, que una isla en el medio del río, que mira esto. Entonces ya uno empieza como a unir rompecabezas. Pero realmente eso es un trabajo de todos. Eso no es un trabajo de una sola persona. No, sin duda, pero William, eso es algo que eventualmente aquí se te va a tener que dar un aplauso nada más por el proyecto que tú estás haciendo, porque aunque no haya sido una idea que de una sola persona, de una forma u otra, tú te has convertido en el catalizador. Y es lo que yo estoy viendo que es donde tú estás dejando el legado de quién va a ser William Ramos. Porque de algo tan tradicional como una agencia de viaje, tú realmente estás transformando prácticamente la ciudad. Imagínate tú haces eso en Gualey. Y después, que en Los Mameyes. Que Capotillo. Y tú puedes hacer el único excursión a nivel comunitario que realmente le traiga un aporte a la comunidad. Y no sea simplemente para que el turista tire fotos bonitas. O sea, tú de una forma u otra estás transformando no solamente la comunidad, sino prácticamente la ciudad. Entonces eso es algo que es digno de admirar. Y que realmente hay que aplaudírtelo. ¿Qué pasó? Aquí el celular también, quiero ver cómo va. Revísate. Sí. Esto es vivo. Pero esto es en vivo, señores. El tema es que sí, yo estoy de acuerdo contigo al 100%. O sea, yo creo en ese efecto multiplicador, creo en ese efecto dominó, que definitivamente ahí es donde está la clave. Es decir, como mencionaba anteriormente, yo no gano nada siendo una sola persona si no hay apoyo. Y con eso no me refiero al apoyo político, me refiero al apoyo de nosotros mismos, de empresarios. Y las mismas comunidades. Si se cierran, y de las comunidades, totalmente. O sea, la comunidad es primordial. Sin eso yo creo que no tenemos nada. Pero sí identifiqué que ellos son los principales que están motivados. A mí me llaman todos los días los muchachos de Gualey y me tiran. Dime, mi hermano, ¿cómo vamos? Y la gente, vienen. Y yo, mi hermano, tenemos 35 ahora mismo. Y cada vez que se suman, le voy diciendo, tenemos 36, 37, ahora tenemos fulano. Uno de los reggaetoneros, ustedes conocen a Joel y Randy, ¿verdad? Claro. Yo vi que tú publicaste algo de eso. Oye, Joel vio la foto mía y la subió en sus redes sociales. Joel con un millón y pico de seguidores. Y que Joel es un ídolo también entre esos barrios. Entonces imagínate que un tipo así, o sea, hoy se sumó Joel, pero imagínate que mañana sea un Daddy Yankee o qué sé yo, quien tú quieras mencionar. Oye, ya ahí empieza el efecto multiplicador. Entonces yo creo en eso. Entonces, el aporte mío simplemente es sembrar esa semillita ahí para que empiece a crecer. Pero ya sería un asunto de una unión para lograrlo realmente. Por lo menos la visión que yo tengo y que se convierta en lo que es la Comuna 13 de Medellín, ya es un aporte de todos. Si se meten los políticos, amén, ojalá.
Pero si no, como quiera, eso Y va si para no, adelante. va para adelante como quiera, porque ese es el problema que tenemos nosotros los dominicanos. Que nosotros de una vez decimos, no, que los políticos, mi hermano, pero olvídese de los políticos y tire para adelante. Claro. Porque es que, o sea, si los políticos hacen el trabajo, amén, qué Pero bueno. es que van hasta ahí tú quieras o tú no quieras. O sea, tú no tienes nada que hacer con eso. Pero nosotros tenemos, yo creo que el principal granito de arena es el de nosotros, definitivamente. Entonces, esa es la teoría que yo tengo y la mantengo. ¿Y cuál es el obstáculo? Porque tú has contado siempre esa parte de la historia, que es súper interesante, pero yo quisiera saber también cuál es el obstáculo tú has tenido en este proceso tan innovador que tú estás haciendo, porque no es alguien que tú puedas emular de otra persona, es algo que tú prácticamente estás inventando durante la marcha. ¿Cuáles obstáculos tú podrías decir han sido los mayores? Bueno, como obstáculos quizás identifico todo el tema de la basura que hay en esos barrios, la desinformación, el mal marketing que tiene, porque fíjate que desde que tú hablas de Gualey, ¿qué es lo primero que te viene a la mente? Delincuencia, inseguridad, suciedad, por ejemplo. No, es una verdad a medias. O sea, siempre uno tiene que mirar las dos caras de la moneda. Ok, tú dirás, ok, pero hay delincuencia, pero ¿por qué? ¿Dónde están los delincuentes? ¿Qué es lo que pasa en realidad? ¿Cuál es el problema real? Entonces, cuando tú entras, tú te das cuenta que el 95% son gente buena, pero hay un 5% que es el que hace ruido. Que era como decía la frase del famoso Facundo Cabral, que decía que una bomba hace más ruido que una caricia, pero por cada caricia, por cada bomba que estalla, hay millones de caricias que alimentan el alma. O sea, como que realmente el bien como que no vende. El morbo, eso es lo que vende. El morbo es lo que vende y eso es muy lamentable. Inclusive hubo un caso puntual de uno de los videos míos de Gualey, que yo estaba grabando a uno de los muchachos y entonces como que de repente yo estábamos diciendo, mira, tenemos que limpiar esta zona aquí porque esta va a ser el mirador, no sé qué. Y resulta que cuando le estábamos grabando, él dijo como que no te apures, que yo voy a limpiar esto y la basura la voy a tirar para el río. Ah, sí, yo vi. Sí, entonces yo le dije, no, espérate, mi hermano, así no. Entonces como que en el mismo video se ve cuando nosotros le estamos explicando que no, que la basura realmente la cogemos y la llevamos por otro lado, pero el tipo tiene las mejores intenciones. Claro. Sin embargo, hubo gente que cortó ese pedazo de video y le dio para adelante. Y yo dije, oye, pero ese video se ha viralizado más que los videos buenos que yo he hecho. Increíble. Entonces yo dije, oye, pero si esa misma gente que cortó ese video lo hubiese hecho entero, como señores, pero miren, este muchacho es de lo que está echando para adelante su barrio. Óyeme, sí, pero qué pena. Eso es lo malo, eso es lo Qué malo. qué pena. A mí eso me como que, inclusive yo duré como 2 días, que yo estaba como hasta depresivo con eso. Que hasta mi familia me decía, mijo, ¿y qué es lo que te pasa? Y yo, no. O sea, porque es que yo estaba como pensando, pero ¿por qué que nosotros tenemos que ser así? O sea, ¿por qué que hay que ser así como ser humano? O sea, ¿por qué no podemos voltear la tortilla? ¿Por qué eso es lo que tiene que vender? Entonces, ahí es donde yo entro. O sea, yo quiero siempre mostrar la otra cara, la cara que no vende. Claro. Entonces, eso es un obstáculo. Eso es un reto, eso es una dificultad. Y lo peor del caso es que tu misma gente que te está haciendo eso. O sea, es un obstáculo que... Tu misma gente, los mismos dominicanos, que es a lo que le conviene. Que ese barrio eche para adelante, porque eso significa que la delincuencia va para abajo y que esa gente que son delincuentes a lo mejor es por falta de oportunidad y a lo mejor le dicen, oye, pero mira, aquí es donde yo voy a picar, vamos a tirar para adelante esta cuestión y como vuelvo y digo, el efecto multiplicador, el efecto dominó, que se puede extrapolar y se va a otros barrios y otras zonas y bueno, yo creo que así es como se hace un país, así es como se hace patria realmente, como dicen en la frase. Así mismo es. No, buenísimo, William. A mí me encanta el proyecto. Bueno, por eso me inscribí en la primera excursión hacia Gualey. Ay. Entonces, Leandro debería inscribirse. Sí, voy para allá. ¿Va para allá? Sí, voy para allá. Entonces, a mí me causa algo interesante. O sea, que mi segundo apellido es Duarte. Y por familia es un tema de patriotismo viejo, ya tú sabes, rampante. Yo me he dado cuenta que tú eres muy patriota a nivel de tus redes. Es decir, ¿eso es en las redes o en la vida real también es así? Bueno, eso es relativo, porque patriota yo pienso que sí, pero hay gente que dice que no. Hey, vamos a entrar en ese No, tema pero ahora. por eso te digo, cuéntame. Pero yo me considero un amante de mi país y un patriota, pero no un nacionalista, ¿eh? Okay. Son muy diferentes. En el sentido de que cuando tú empiezas a viajar, o sea, ese término es complicado también, ¿eh? Porque, por ejemplo, si tú te pones a pensar, claro que somos nacionalistas y claro que amamos nuestro país, nuestra patria, pero hay más cosas en el mundo. Entonces, cuando tú
te enfocas en una filosofía que yo soy nacionalista, tú entonces te ciegas a muchas cosas y no ves más allá. Entonces eso crea como un atraso también. Entonces, sí me considero un amante de mi país porque naturalmente todo lo que yo hago, la protección al medio ambiente, o sea, los hechos hablan por sí solos. Yo no tengo por qué decir, sí, yo soy el más nacionalista, sí, yo soy el más patriótico. No, yo simplemente trabajo y todo lo que hago, lo hago acorde con responsabilidad, entendiendo la terminología de sostenibilidad, que el otro día me hizo mucha gracia que fui a una charla y entonces en la charla, yo era uno de los panelistas, básicamente las preguntas eran como cuál era la importancia de la responsabilidad civil en las empresas. Y yo digo, ven acá, pero ¿cómo que cuál es la importancia? Es que tiene que ser así, o sea, es como que si yo te pregunte a ti, Gerardo, ¿qué tú crees de tú haciendo tu trabajo? ¿Tú consideras que tú deberías ser honrado? Pero mi hermano, es que esos son valores de nosotros. ¿Y cuándo es que se ha perdido eso? O sea, ¿cuándo es que hemos entrado en el tema de que yo como empresa tengo que, para ganar dinero, contaminar un río? O sea, eso no debería ni siquiera entrar en discusión. O sea, ¿cuál es la importancia de la responsabilidad civil en la empresa? El 100%, o sea, es que sin eso no tenemos nada. Entonces como que me chocó también eso, como que, oye, pero ¿por qué que nosotros como seres humanos entonces nos estamos desviando? Si esa debería ser la naturaleza de todos nosotros. ¿En qué momento se bifurcó ese camino? El que todo el mundo lo respetaba y después como que ya el dinero... Como que no, entonces si ya tú eres la empresa responsablemente social, entonces como que, oye, pero es que todas las empresas deberían ser así, igual que todos los seres humanos, o sea, entonces considero que lo que yo hago como parte de mi aporte tiene que verse como un acto patriótico porque no busca otra cosa que defender nuestro país y luchar por nuestros recursos y porque nosotros seamos cada vez mejores, humildemente hablando, en lo que uno pueda aportar. No, es 100% así. Entonces vamos ahora a una pequeña pausa, señores, y volvemos en 30 segundos. Perfecto. Entonces, continuando, William, yo creo ahora que entremos un poco en materia con el tema de Haití, porque así como en Gualey se ha dado tremendo cambio, el tema tuyo con Haití viene de más atrás, tiene mucho más tiempo ya desarrollándose, y es algo que realmente ha sido controversial en las redes, pero al mismo tiempo ha sido súper bueno. Yo siempre lo vi como algo positivo, tanto para los dominicanos como para los haitianos, pero hay muchos dominicanos que han fallado en ver eso. Entonces, háblame un poco del tema, cómo nacen los viajes a Haití y qué ha sido toda esta controversia que se ha creado alrededor de ese tema. Yo diría que en ese caso yo pertenecía al 99.9% de los dominicanos que entendía que en Haití no había nada que buscar antes de ir. Siempre tenía la curiosidad de decir, oye, pero Haití tiene que tener algo interesante a nivel turístico, pero nunca me atrevía porque uno siempre vive bombardeado de este boom mediático de que Haití es sinónimo de pobreza, de miseria, de que el haitiano odia al dominicano, de que si tú cruzas la frontera eso es terreno de nadie. O sea, yo también venía bombardeado por ese boom, ese boom mercadológico, pero aventurero al fin y como hablábamos al inicio de uno buscar siempre evolucionar, se me dio la oportunidad de ir con unos amigos, uno de ellos antropólogo, otro fotógrafo, muy querido mío, Timoteo Esteves, que siempre está presente y colabora con nosotros. Y nos fuimos así como mencionábamos, en motoconcho, o sea, a lo que Dios mande. ¿Pero tenían una ruta o fueron improvisando? La verdad que no teníamos una ruta. Nosotros simplemente quisimos utilizar la frontera del norte, la de Dajabón, para entrar a la parte de Cabo Haitiano. Ya yo había leído muchas cosas de Haití, sobre todo con el tema de la Citadel, que es esa fortaleza que hizo el rey Henry Christophe en los años 1800, que inclusive la mortalizó el legendario escritor cubano Alejo Carpentier en uno de sus libros. Y bueno, ya uno por cultura general conocía algunas cosas, pero imagínate, de nombre. Igual que la bahía de la Abadí, que siempre era famosa con el tema de los cruceros. Sí, viste las fotos tuyas, son increíbles de esa parte. Totalmente, pero realmente tú no sabes a lo que tú te vas a enfrentar. Yo recuerdo que nosotros cruzamos la frontera con la ayuda también de unos ingenieros que trabajaban allá, unos dominicanos que en ese caso nos ayudaron. Y fue en motoconcho, o sea, llegamos a la zona de Cabo Haitiano, conocimos unos haitianos que nos pusimos a conversar con ellos y ellos nos prometieron, mira, nosotros los motores los vamos a llevar para donde ustedes digan. Entonces lo interesante de eso fue que yo cruzo Haití con una cámara en la mano, igual que Timoteo y el antropólogo, y
como que uno está acostumbrado que quizás aquí en Dominicana tú andas con tu cámara y tú haces la foto a la gente y como que no pasa nada. Sin embargo, en Haití yo empecé a ver un recelo con el tema de la cámara, porque por ejemplo yo soy una persona blanca, las personas que andaban conmigo era de un español, entonces como que el haitiano entendía que nosotros éramos como de estos fotógrafos de la National Geographic o yo no sé de dónde, que va siempre a retratar la miseria, o sea que ha hecho de la miseria un producto. Entonces como yo notaba que cuando yo sacaba la cámara, no era que el haitiano te trataba mal, pero era como que había un sentimiento de desilusión. Sí, era como una desilusión, como que wow, como que este tipo va a sacar la cámara aquí en este sitio tan poco, tan vulnerable. Entonces me acuerdo una anécdota que siempre la cuento, que me da mucha curiosidad, que fue cuando yo empecé a hacer las fotos, yo notaba el sentimiento y decía, oye, como que no me estaba sintiendo cómodo con hacer la foto porque no veía una reacción positiva. Entonces, en un momento que fui a hacerle una foto a una señora, ella como que me dijo que no. Yo le pregunté, ¿le puedo hacer la foto? Y me dijo que no. Y yo como que insistí, ¿pero por qué usted no quiere que yo le haga la foto? Como que me daba curiosidad. Y ella me dijo, en sus palabras, me dijo, blanc, como le dicen ellos a uno, como blanco, es que siento que si me haces esa foto me estás robando el alma. Entonces yo me quedé como pensando, como que yo lo medité esa frase, como que me quedé como que, oye, ¿qué habrá querido decir? Pero profundo. Sí, entonces como que desde ese momento que yo obviamente tenía el mismo concepto de todo el que entra a Haití, que lo que busca es hacer la fotografía de la suciedad, del niño embarrado de lodo. En ese momento yo guardé mi cámara y dije, de ahora en adelante yo solamente voy a sacar fotos bonitas de Haití. Ahí empezamos a conocer, por ejemplo, conocimos a un pescador, que es interesante mencionar. Ese pescador que yo conocí, que fue el que nos llevó en su yolita a todas esas islas, porque recuerden que en la bahía de la Abadí, donde llegan los cruceros, es privado. Entonces eso solamente está habilitado para el público que lleguen los cruceros. Pero del lado izquierdo hay una zona totalmente virgen, que es a donde yo voy, que me parece súper auténtica. Entonces recuerdo que ese pescador nos llevó a nosotros a esas zonas y yo le dije a ese pescador, mira, ¿tú te atreverías que si yo te traigo grupo de dominicanos, nosotros le diseñemos una ruta y lo llevemos aquí, aquí, aquí? Y él me dijo, oh, pero bienvenido sea. Claro. Y ese pescador, hablando con la gente, hablando, o sea, todo el tiempo hubo un contacto. Tú que eres viajero, mochilero, sabes que uno en esos viajes va fluyendo, uno conoce a la gente, uno conversa, uno habla. Y ese chico, yo ni siquiera te puedo decir cómo llegué ahí, simplemente uno hablando con este, te referían a aquel y terminamos en esa zona ahí, que era un puerto que había. Y entonces, yo recuerdo que de ahí en adelante, entonces cuando yo hice mi tercer viaje, yo hice una donación de 20 chalecos salvavidas, ya a un chico que hoy es mi guía oficial en Haití, que se llama Busnel, que también lo conocí súper aleatoriamente, o sea, fue increíble, una casualidad. Y entonces a él yo le entregué los 20 chalecos salvavidas y todavía 3 años después esos mismos 20 chalecos salvavidas él lo utiliza para dar una excursión. O sea, una persona que lo que hacía era pescar, ahora hoy día también se dedica a transportar extranjeros o clientes o turistas. Y una pregunta antes que tú sigas ahí. ¿Tú puedes decir cuánto está ganando Busnel ahora mismo? Más o menos con esa ejecución. En términos de anterior, ¿cómo estaba cuando empezó? Realmente con el tema de los guías, ellos tienen ya unas tarifas con el tema de la Citadel, que ellos, pero realmente tampoco es que ganen la gran cosa, pero por ejemplo, para ellos es mucho dinero, o sea, cuando tú te pones a calcularlo. Claro, cuando tú comparas Y vuelvo y te digo, él podrá ganarse, vamos a decir, $400 en una de mis excursiones, pero yo estoy llevando ya una excursión al mes. O sea que él tranquilamente pudiese estar viviendo de mi excursión. Pero vamos otra vez a lo que hablamos, el efecto dominó. ¿Qué pasa si ahora son 5 excursiones? 5 empresas que empiecen a ir, por ejemplo, y que lo busquen a él también. Claro. Ya estamos hablando que su nivel de vida va a empezar a cambiar. Y el de su familia, y de su alrededor. Y el de su alrededor. Entonces, es lo que yo siempre digo, o sea, yo soy un grupo y yo muevo una cantidad de personas limitada, para decirlo así, pero ese no es el objetivo es que sea una cuestión ya que cada vez más empiece a crecer y que sobre todo ayude a cambiar la percepción de la mentalidad de la gente, que es lo que yo creo que nosotros hemos intentado hacer, el mayor esfuerzo, con el tema de los videos, con el tema de la fotografía, con los eventos que he asistido.
con el apoyo de muchos empresarios haitianos, que también, vuelvo y digo, hemos desmitificado todo ese tema de que nunca he visto un haitiano hablando mal de un dominicano. Nunca he escuchado en Haití hablar de fusión de islas, eso no existe. Y eso yo lo digo a boca suelta. Yo nunca he oído un haitiano hablando de fusionar la isla. Hace como 3, 4 años que había un miedo y que los haitianos estaban corriendo porque tenían un plan malévolo detrás y había muchos mitos con eso. Entonces tú apareces en el panorama y tú empiezas a tener esta muy buena relación con la parte de Haití y se vuelve todo muy controversial. Ahí muchísima gente te estaba comentando en todos los videos de Haití. Yo sé que hay comentarios siempre negativos hacia lo que son los viajes y hacia el mismo pueblo hermano de Haití. Entonces, ¿cómo tú has podido lidiar con tanta controversia? Y más cuando a ti te llaman o te nombran ciudadano honorífico de Haití. Bueno, yo siempre mantengo una teoría, mantengo una visión, que yo digo que el hecho de ayudar a Haití en Haití ayuda a la República Dominicana. O sea, el principal beneficiado somos nosotros, porque Haití es uno de nuestros socios comerciales principal. Es cierto que tenemos el problema de la migración haitiana, eso es indiscutible, no es que yo diga no es que yo quiera tapar el sol con un dedo. Pero ¿qué sucede si Haití desarrolla turismo? Significa que quizás personas que a lo mejor optaban por migrar, por irse de su país, y no solamente a República Dominicana, porque hay mucho en Chile, hay en Argentina, hay en todas partes del mundo. Ese nicho que lo único que piensa es en emigrar de su país, de irse de su país, por temas económicos, siempre por temas económicos o políticos, pues a lo mejor puede encontrar un nicho de mercado y decir, bueno, yo prefiero echar mi pleito en mi país. A Gusnel, por ejemplo, que es uno de los guías de nosotros, está muy contento y está tirando para adelante y está intentando hacer un cambio. Fundó una escuela ahora recientemente, que nosotros inclusive lo apoyamos dentro de lo que pudimos, una escuela de idiomas donde ahora se imparte en inglés, francés, español. Y entonces es interesante ver cómo ellos también son emprendedores. Y eso es resultado del efecto dominó, me imagino. O sea, cuando tú empiezas con Gusnel, de seguro su situación económica cambia, él empieza a desarrollar algún tipo de apetito por nuevos emprendimientos y termina en ese tipo de emprendimiento que es lo que es la escuela de idiomas. Totalmente, totalmente. La visión puede cambiando eso. No, lo que pasa es que como hemos hablado en los episodios anteriores, la manera más fácil de tú darte cuenta de que tú necesitas un mejor futuro es la primera vez que tú te ganas $1 tuyo. O sea, no de empleo, sino que tú hiciste algo, tú agregaste un valor a alguien y esa persona pagó por ese valor. Con ese $, cambia tu vida y tu mente y todo el proceso que tú tenías hasta ese momento. Entonces, Gusnel, por eso yo te quise hacer esa pregunta ahorita, porque era importante ese tema, principalmente para nuestra audiencia, que la mayoría lo que quiere es echar para adelante su negocio, vender más, todo el proceso, y es el hambre que uno consigue cuando come. Aunque se escuche loco lo que te estoy diciendo. O sea, el hambre que tú consigues cuando tú comes es la mejor manera para tú darte cuenta que tú necesitas mejores cosas. Entonces, eso fue, viejo, esa historia de Gusnel, de verdad que yo hago mucho negocio en Haití. O sea, yo vendo muchas galletitas allá, o sea. Bueno, la historia de Leandro empieza en Haití. Mi historia empieza en la frontera, con harina de negrito. Y la historia es muy parecida a la tuya. O sea, yo tengo muchos socios comerciales de allá, muchos supermercados, son muy amigos míos de los dueños. O sea, viejo, esa gente, viejo, son gente bien, o sea. Son gente normal, igual que tú y que yo. Eso, es el punto. Es un país. No, y la gente te trata bien, necesita lo que tú necesitas y lo mismo. O sea, obvio, con todas sus dificultades, principalmente todo lo que han vivido a nivel histórico y todas las situaciones que han tenido. Pero viejo, es un país bien. O sea, cuando yo le digo a la gente, digo, oye, yo me voy para Haití. Cojo mi avioncito ahí, le doy para allá. Man, en comparación con nosotros estamos mucho más desarrollados, hemos tenido mejores decisiones en el proceso histórico. Pero viejo, es un país que tiene mucho que ofrecer y principalmente en lo que tú estás haciendo, a nivel turístico. Claro. O sea, mortal, viejo, lo que tú estás haciendo. Y que tiene muchísimo potencial de aquí a los próximos 20, 50 años. O sea, todo lo que se empiece hoy, el resultado real se va a ver no ahora. Tal vez no se vea en 5 años lo que tú estás haciendo. Pero el legado que tú puedes empezar a crear, que es lo mismo que yo te estoy viendo que tú estás creando legado a través del turismo. Y es así yo siempre lo he visto, de que empezaron los proyectos tanto en Haití como lo de Gualey. En Haití, el hecho de tú reavivar esa chispa desde los dominicanos hacia Haití, yo entiendo que el año que viene todavía no se va a estar notando, pero en 5 años, que más gente se una a la misma causa, que ya no sea solamente William Ramos que está llevando esa excursión, son 5, 10, 15 compañías diferentes. O sea, toda la economía de Haití puede empezar a cambiar a nivel de algo tan sencillo como lo que es el turismo y que todo el mundo lo da por sentado. Claro. Nosotros lo tenemos de pequeño, o sea, siempre aquí está muy desarrollado, pero en Haití no.
el día que Haití tenga un turismo que prácticamente compita con el de aquí. Pero una pausa. En los años 80, Haití era una potencia. 70, 80. El Club Med, uno de los mejores Club Med del Caribe, estaba en Haití. Y hoy día lo han renovado unos colombianos. Y ese es uno de los sitios donde yo voy. Y yo, descubriendo, preguntando y curioso, me decía, no, pero es que este era el mejor Club Med del Caribe. Y en Haití me contaba mi papá que en los años 70 había un autobús que salía todos los fines de semana desde La Vega a Puerto Príncipe a hacer vida nocturna del dominicano. El dominicano iba a Haití a bailar y habían gente que, grupo de jazz, la música haitiana es muy buena. Y entonces, o sea, fíjate tú, en los años 70 cómo era Haití y cómo se ha ido degradando. O sea, yo te lo digo también por la experiencia de los mismos haitianos, que son personas que se me han acercado, muchos empresarios, y ellos, o sea, muy desilusionados y muy contentos también por estas iniciativas, me dicen, oye, pero es que mi país era lo máximo. Yo vivía en Haití como un príncipe, yo la pasaba súper bien, la vida nocturna era buena, nosotros teníamos oportunidades, vivíamos metidos en la playa, pero oye, qué pena que hoy día hemos tenido la necesidad de salir de ahí, ya sea por la razón que sea, sin entrar en temas que si político, que si el presidente, lo que haya sucedido. Pero la verdad es que solamente nos demuestra que sí hay un potencial, porque lo hubo en su época. Naturalmente le llevamos mucho desarrollo a ellos, sobre todo en la parte medioambiental. Yo recuerdo en los años 70, el presidente Joaquín Balaguer hizo una medida cuando aquí se talaban los árboles de forma ilegal y para hacer carbón. O sea, la gente del campo talaba el árbol y cogía, lo quemaba y hacía carbón y cocinaba. ¿Qué hizo Balaguer? Balaguer empezó a meter preso a la gente que hacía eso, pero subvencionaba el gas y les regalaba estufas. Entonces, automáticamente ya a esa clase tú les regalabas la estufa y les subvencionaba el gas, o sea que ellos pudiesen pagarlo, ya ellos no tenían la necesidad de cortar el árbol. Entonces, Haití todavía está en ese punto. La gente corta el árbol, que no lo justifico, porque es que la principal necesidad es comer. Yo he estado en Haití haciendo senderismo con haitianos, y yo he visto a la gente cortando algo y yo no me atrevo a decirle nada. No me atrevo. Porque son comunidades pobres de verdad. Y el tipo tú lo ves cortando ahí y yo así como que, oye, como impotente, pero ¿cómo tú entras en discusión con ese tipo que tiene 4 días sin comer? O sea, no hay nada que hacer. Entonces, hasta que no llegue esa parte que llegó en el país de nosotros en los años 70, todavía le falta demasiado desarrollo. Entonces, no es que yo estoy justificando, como que, sí, que cortan los árboles. No es. Lo que pasa es que realmente hace falta. Sí, hay una necesidad primero en ese sentido, pero es que hace falta realmente que alguien se empodere y que tome rienda. O sea, hace falta. Entonces, yo pienso que estas iniciativas lo que traen es un poco de esperanza. Porque a veces yo leo también, hay muchos comentarios muy tontos así en ese tema del contenido de Haití, pero hay muchos comentarios muy buenos también con los haitianos muy agradecidos. O sea, yo he recibido y tengo amistades con haitianos muy interesantes, como que cuando han visto la iniciativa, es como que, wow, mira, yo estoy sorprendido, yo estoy a tu orden, lo que tú necesitas. O sea, y se nota que hay una necesidad de esperanza, hay una necesidad de cambio. Inclusive con toda esta revuelta que hay ahora, eso es lo que se está buscando realmente. Eso es lo que se necesita. Eso es lo que se necesita. Entonces ya esos son temas mayores, tú sabes. Y de parte del gobierno dominicano, ¿tú has tenido algún tipo de apoyo? No sé en qué sentido pudiese ser, porque sí he recibido apoyo. No tiene que ser nada más con el tema de Haití, en general. En lo que es tu emprendimiento sobre el turismo dominicano y haitiano. ¿Tú has tenido algún tipo de apoyo del gobierno dominicano? La verdad es que yo, en ese sentido, creo que me manejo muy mal, porque yo nunca he tocado una puerta en tema político. Ahí estoy un poco flojo, quizás. Pero, del gobierno haitiano, ¿tú has tenido apoyo? El gobierno haitiano se me ha acercado a mí, sobre todo la parte del Ministerio de Turismo. Cuando ellos vieron la iniciativa, ellos inclusive, yo les pedía, porque realmente yo no le tocaba la puerta diciéndole, denme dinero para yo ir a Haití. No, yo lo que le decía era que a mí lo que me interesaba era que el Ministerio de Turismo por lo menos estuviera consciente del trabajo que estábamos haciendo y que nos apoyara a nivel logístico. Por ejemplo, ¿cuál es el principal reto para llevar una excursión a Haití? La seguridad. Entonces yo le decía, cuando yo haga la excursión a Puerto Príncipe, ustedes tienen que garantizarme a mí que hay una patrulla
que sabe que nosotros estamos ahí. Y la ministra de Turismo mandaba una patrulla de Politur detrás de los autobuses de nosotros, que nunca pasaba nada, porque la gente me decía, también que iba a decir, pero así sí es bueno, y Haití con 2 patrullas de policía atrás. Y yo, señores, eso es más simbólico que otra cosa. O sea, eso es lo que nos da a nosotros, lo que nosotros tenemos que estar agradecidos, que por lo menos ellos dicen, oye, vamos a apoyar a este muchacho, ¿con quién es que viene? Con 30 gente, pónganle 2 policías ahí que estén con ellos todo el tiempo, para que donde ellos se muevan, ellos estén ahí. Y que todo el mundo se sienta bien, que nadie se siente inseguro. Yo he ido sin policía también y gracias a Dios, toco madera, nunca ha pasado nada, porque yo no lo he visto tan así. O sea, no te digo que no puede ser un país volátil, como la situación que se puede estar viviendo ahora, pero no es como lo pintan. Claro. O sea, son países del tercer mundo naturalmente, al igual que nosotros, que en cualquier momento te puede pasar cualquier cosa, a Dios que libre a uno, pero sí, son situaciones que se pueden dar y lo vemos en el país de nosotros a diario, las noticias. Entonces es injusto cuando solamente se habla de esa parte, de que, no, inseguridad, robo, secuestro. Oye, pero es que, imagínate. Hay que hablar de la parte bonita también. Hay que hablar de la parte buena. Entonces ellos sí, en ese sentido, han dado apoyo logístico. El jefe de la policía siempre contacta, si hay alguna situación me lo dejan saber. Ellos saben ya cuando yo tengo los viajes, inclusive hasta en la misma frontera. Y sí he visto un acercamiento en ese sentido. Por ejemplo, hay algunas fotografías mías que ellos la tienen en el aeropuerto de Puerto Príncipe. Bueno, pero han sido donaciones mías. O sea, ni siquiera es que yo le digo, sí, dame $1,500 por una foto. No, oye, ¿les sirve a ustedes eso? Cojan la foto. Y hay gente que me manda la foto. Oye, mírate a ti aquí, que sé yo qué. Y me manda la foto y yo me siento... Está pegado. Sí, está pegado. No, pero eso está buenísimo. Y como ha sido tan controversial, por eso te pregunto eso. ¿Tú has recibido amenazas? No. Nadie te ha dicho, pero deberías morirte, que tú eres haitiano. No. Sí, lo que yo he visto es el mismo tema de los nacionalistas dominicanos que entienden, o no sé qué es lo que entienden, que, o sea, cuando uno habla de la parte de Haití, de llevar una excursión, no sé qué es lo que ellos entienden, que uno está queriendo hacer, porque yo vuelvo y mantengo la visión. Si Haití se desarrolla, los principales beneficiados somos nosotros. Totalmente. Y yo soy dominicano, realmente. Y vuelven a ver si tocan ese tema, que no, que la fusión, que sí o qué, señor, es un mito eso. Eso es un mito, eso no es una realidad. Claro, que la migración ilegal, bueno, ya esos son otros temas, tú sabes, y yo tampoco lo puedo justificar, pero son cosas que se dan en todos los países del mundo. Lamentablemente nosotros como dominicanos no estamos en la posición de tener una migración masiva de ese tipo. Claro. No la podemos soportar porque nuestra economía no es la de Estados Unidos, por ejemplo. Y ni ellos la soportan. Ni ellos soportan la de México. Nadie soporta la migración migratoria que tienen los americanos. Entonces, como que son situaciones complicadas, pero siempre mantengo esa línea. O sea, si una persona no está de acuerdo con ese trabajo, yo creo que lo que debería es revisarse, ¿no? Como que debería como pensar un poco más allá. Meditar, como tú empezaste la entrevista. Totalmente. Yo entiendo, humildemente hablando, creo que sí. William, una preguntita. Ya conocemos cómo empezaste. Ya conocemos lo que estás y lo que estás desarrollando. ¿Hacia dónde va William ahora mismo? A nivel de emprendimiento. ¿Cuál es la visión que tú tienes sobre el turismo? ¿Tú quieres tener una línea aérea? ¿Qué es lo que tú quieres hacer dentro de 5 o 10 años? Bueno, yo siempre digo que esa visión que yo tengo, de que siempre es una chelcha, inclusive, lo de nunca turista, siempre viajero, que yo identifico que el viajero es la persona que se involucra en la comunidad, que lleva una prosperidad a un lugar o región. A mí me gustaría que ese concepto sea global, que no solamente se limite a la República Dominicana. Y es por ello que hemos hecho esfuerzo con Haití, ahora estamos en Cuba, también estamos metidos ahora en Puerto Rico, Colombia, por ejemplo, Costa Rica. Y siempre que yo trato de tocar algún país, que siempre lo que intentamos es crear rutas turísticas, siempre me gusta que tenga ese sello personal de viajero, de que la gente vaya y además de que disfrutamos, bebemos, gozamos, conocemos, también como que eso toque de alguna forma. O sea, que nuestra inversión, lo que nosotros gastamos, siempre sea destinado también a gente que de verdad necesita y que uno deja su aporte. Entonces, antes que hablarte de que sí, tener una línea aérea, no, te diría es llevar la visión a un concepto global. Y de ahí, a Dios que reparta suerte, porque uno no se puede cerrar nada. O sea, ¿por qué yo tengo que cerrarme y decirte, sí, una línea aérea? No, yo no aspiro a eso. Oye, ¿quién sabe? ¿Por qué no?
Así mismo. Y una pregunta, o sea, algo que yo me imagino que tú te lo has preguntado. ¿Tú a todas las excursiones que haces vas o no? Trato de ir, pero realmente tengo un equipo. Claro. O sea, es importante mencionar. Nosotros tenemos un equipo de muchachos que son excelentes. Inclusive tenemos un caso que tú la conoces perfectamente, una señora que tiene 66 años. Se llama Maritza Ricardo. Y Marisa es parte de mi staff. O sea, eso fue algo que también mucha gente lo aplaudió, porque una persona ya de la tercera edad, como que ya a nivel de sociedad tú entiendes que hay que desplazarlo. Pero tiene una vida como poca gente de nuestra edad. No, y a nivel de Chelcha, o sea, tú dices, concha, yo llevo un viaje que es Chelcha, que relajación, una persona tan adulta es como medio complicado. Es que ella se es que ella no lleva la milla haciendo Chelcha, es una vaina increíble eso. Gerardo, que la conoce, 66 años, pero es un alma libre, es un espíritu bondadoso, chelchosa. Entonces, a mí eso me llama la atención porque también como que quita ese mito de que tercera edad para afuera. No, tercera edad todavía tiene muchísima vida y hay manera, y pueden seguir conociendo, viajando, interactuando, conociendo gente. Entonces tenemos ya todo un equipo, como mencionaba también Timoteo Esteves, un muchacho de un pueblo que empezó tirando fotos con un celular Nokia y hoy día colabora con la National Geographic en el tema de biodiversidad. Y así tenemos un conjunto de muchachos, Augusto Peña, un buen fotógrafo. Tenemos gente de Venezuela inclusive, brillantes, con el tema de la fotografía también, con el tema de la logística. Y creo que hemos logrado consolidar un grupito que realmente yo ni hago falta en las excursiones. Ya yo estoy más simbólico que otra cosa. Es más, yo voy a la excursión a chelchaje, yo no voy a trabajar ya. Yo voy a gozar con la gente. Pero obviamente uno siempre está presente porque tú nunca quieres como que tu visión como que se vaya a desviar. O sea, uno siempre está presente, intentando siempre como impregnarle un poquito de tu visión a los muchachos que están a tu alrededor para que ellos continúen ese mismo legado y lo han hecho sumamente bien. O sea, imagínate, no me puedo quejar en ese sentido. No te puedes quejar. ¿Cuál es la mejor excursión que tú dices, oye, esa es mi preferida, que tú hayas desarrollado hasta el día de hoy? Bueno, por ejemplo, nosotros hemos agregado muchas actividades que no se hacían en muchas excursiones que eran clásicas. Por ejemplo, Bahía de las Águilas. Todo el mundo iba a Bahía de las Águilas y de ahí volvía para atrás. Y quizás se paraba en los patos, en los clásicos. Pero nosotros, por ejemplo, agregamos algo bien interesante ahí, que es con el tema de la Laguna de Oviedo. Y eso vino de una experiencia personal. Eso vino cuando yo tenía 18 años, no cuántos añitos, tampoco tanto, para no se vaya a equivocar. Yo fui, por ahí. Yo fui a la zona del sur profundo, que siempre ha sido mi favorita, porque yo entiendo que es lo más auténtico de República Dominicana. Y nosotros tuvimos un intento fallido de ir a la Isla Beata. Bueno, es un cuento que a veces lo he hecho, pero no, la gente casi no sabe. Nosotros casi morimos yendo a la Beata, porque entró un mal tiempo en la Yolita y la Yola casi se vira ya nosotros en alta mar. Y había un mal tiempo feo de verdad que el mismo capitán como que ya estaba diciendo como que bueno, como que él decía que él se salvaba. Si el capitán dice sí, el capitán decía que él sabía cómo nadar, pero él decía que nosotros no íbamos a saber llegar por las corrientes y la cuestión. Entonces tuvimos que decirle, no, capitán, pues vamos a devolvernos y la pasamos feo. Entonces, producto de eso, yo conocí una persona que hoy día sigue trabajando con nosotros, que es Saturnino, ese es su nombre. Él vive en la comunidad de Oviedo, él es de Oviedo. Y él es la persona que nos lleva a nosotros en un paseo en bote en la Laguna de Oviedo. Entonces yo recuerdo que en ese momento, como no pudimos ir a la Beata, conocimos a Saturnino y digo, oye Saturnino, como no fuimos, mira a ver qué tú te inventas y vamos a hacer algo. Y me dijo, pues mira, mañana vamos a dar un paseo por la Laguna de Oviedo. Y cuando dimos el paseo, él nos llevó a una zona específica y nos dijo, mira, si tú te tiras ahí, tú te puedes untar un barro que hay, que ese es un barro exfoliante. Y nosotros como que, ¿cómo así? Porque era un barro de azufre y como que huele un poco fuerte. Y yo sí me tiré, aventurero al fin, me unté mi barro y me hizo gracia. Entonces cuando yo empecé con el diseño de las rutas, cuando yo hice la de Bahía de las Águilas, yo llamé a Saturnino. Le dije, Saturnino, mira, a mí se me ocurrió una idea. Yo quiero que en vez de llevar a la gente directo a Bahía de las Águilas, yo quiero que la primera parada sea en Oviedo, donde tú nos montes a nosotros con los pescadores de ahí, nos lleves a la zona donde tú me llevaste esa vez y nosotros le digamos a la gente, vamos montando el baño de barro. Entonces de ahí, eso fue un escándalo, porque entonces ya tú sabes, 20 gente, 40 gente, sí, untándose un barro y así blanquito y haciéndose fotos, eso tuvo el efecto multiplicador. Entonces con Saturnino nosotros logramos que una señora de la comunidad sea que cocine,
por ejemplo, que sea la que nos haga la comida. Buscamos los pescadores, que sean los que nos den el tour en la laguna, nos untamos el barro. Y Saturnino ya se ha vuelto un guía en la comunidad de Oviedo. Y hoy día Saturnino, gracias a esos viajes y esas fotos, hay gente que lo llama. Mire, yo lo vi a usted en un video de William, a veces me llama. Yo quiero hacer eso del baño de barro, no sé qué. Y algo que empezó, como decimos nosotros en dominicanos, de una forma media pendeja, mira cómo ha sido un producto. Totalmente. Bueno, entonces, el viaje de Bahía de las Águilas es de mis favoritos. Y ese tema también de que uno puede involucrar a esa comunidad, a mí me da mucha satisfacción. No, y trayendo esa misma historia al mundo del emprendimiento, que siempre estamos hablando mucho de eso, mira cómo tú pudiste innovar con algo que ya existía. O sea, tú simplemente uniste dos caminos y armaste un paquete mucho más completo. Y al mismo tiempo trajiste aportar a lo que es la comunidad de Oviedo. Entonces eso está súper interesante. Entonces, ahora para concluir, William, yo quisiera... Bueno, antes que nada, te doy de nuevo la gracia. Y yo quiero que tú des un consejo para que aquellos que todavía no se consideran viajeros puedan llevar una vida más aventurera. ¿Qué tú que has vivido tantos tipos de cosas diferentes, qué tú le puedes decir a ese tipo de gente? Yo siempre hablo de una frase que está muy de moda hoy día, pero siempre hay que decirla, que es la zona de confort. Totalmente. Yo siempre digo que, y es como dice la frase cliché, pero realmente es así, que dice que la verdadera magia ocurre fuera de tu zona de confort. Entonces, siempre incito a la gente a que salgan de su zona de confort, no solamente en los viajes, sino en todo. Porque inmediatamente tú adoptas ese estilo, esa filosofía de constantemente retarte, tú empiezas a descubrirte a ti mismo de otra forma. Y tú te empiezas a dar cuenta que la burbuja donde tú vives, como que hay más allá, hay algo más allá. Lo que pasa es que los viajes canalizan eso, o sea, los viajes te lo muestran ya como palpablemente. Cuando tú te vas de viaje, tú que eres un mochilero también, esas vivencias, sí, exacto, tú verte solo con una mochilita, con poco dinero, con pocos recursos, sin conocer a nadie, automáticamente sale otro yo tuyo que cuando tú vuelves a tu hogar, tú dices, acá, pues yo no sabía que yo tenía la capacidad hasta de hablar francés. Claro. Sin hablar francés. Te tengo que agradecer realmente por esta entrevista. Y es basado en un conocimiento puntual que yo me he dado cuenta en el desarrollo completo de este episodio. Y es que por tanta experiencia que tú has tenido, basado en nuestro nombre puntual de nuestro podcast, que es Experimental Podcast, tú le das demasiado conocimiento a esa audiencia que lo necesita. Porque es la única forma, como tú lo estabas diciendo, para tú poder desarrollarte en un mundo nuevo, saliendo de tu zona de confort. Y tú lo vives todos los días. O sea, tu trabajo es ese. Salirte de una zona de confort y ayudar a muchísimas personas a través del viaje, a través del turismo, a que salgan de la zona de confort. O sea, que yo te tengo que felicitar enormemente porque uno vive en una cápsula de su realidad y uno no ve para los lados. O sea, yo veo que tú me mandas algo de William, un concurso, yo vi en estos días un concurso de que para Casa Bonita. Yo me dije, ¿quién es este pana? Dije, un concurso. El tipo es triple. Yo veo ahí, dije, qué vaina. Y ¿a dónde que me quieren llevar a mí? Que sí, que... Pero eso son paradigmas mentales que uno tiene sin conocer a la persona. ¿Viste? Totalmente. Entonces es increíble, viejo. De verdad te agradezco muchísimo por tu tiempo. Me apunto en Gualey. O sea, voy para allá. Te tenía que apuntar después de ahora, cerrando sí, la... Sí, voy para allá. O sea, que te agradezco demasiado por tu tiempo y de verdad que mortal entrevista. Y yo sé que para nuestra audiencia eso va a ser un palazo por los 411. Sí, William, de verdad, 1,000,000 de gracias. No nada más por la parte de todo lo que tú has compartido del tema de Gualey, de Haití, de los viajes de Siempre Viajero, sino por lo que tú realmente estás trayendo a la sociedad dominicana. O sea, para mí tú realmente estás creando un legado, como vuelvo y te digo. Y se necesita más gente como William Ramos, se podría decir. Y más gente que apoye ese tipo de 100%. Claro, porque al final muchísima gente las ve y simplemente se queda de espectador. O las critica, pero no hace nada para traer ningún tipo de aporte. Entonces yo invito a toda la gente, toda la audiencia de nosotros, a todo el que esté viendo el live, que no nada más las iniciativas de William, las iniciativas que vean que pueden traer cualquier tipo de aporte al país o a algún tipo de comunidad, señores, sean parte de eso. Uno no sabe a quién uno le va a tocar la vida. 100%. Entonces, William, aquí terminamos el episodio. 1,000,000 de gracias, mi hermano. De verdad que sí. Y estas puertas siempre van a estar abiertas para ti. Así será. O sea que hasta el próximo.